Buenos días, profesor. Buenos días, María Luisa. Buenos Buenos días, días, Miguel, profesor. Marina. Buen día, Marina. Fiorella, buen día. Harumi, Buenos días, Salazar. profesor. Buen día, Miguel. Saludos a todos, jóvenes. Vamos a empezar la clase el día de hoy, miércoles 10 de noviembre, con el curso de trigonometría. ¿Listos, jóvenes? Entonces se van ubicando en su libro de geometría, trigonometría. Libro de trigonometría en la página, a ver. Por acá tengo la página 34. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. Yair. Buenos días, buen día, Yaret. A ver, Buenos días, profe. buenos días. Buenos días, Catherine. Buenos días, Luis también. Buenos días, saludos a todos, jóvenes. A ver, jóvenes, como le dije, se ubican en su libro de trigonometría, en la página 34, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Trigonometría, el siguiente tema, ya hemos visto es geometría analítica. Vamos a continuar utilizando el plano cartesiano, porque es parte de la geometría analítica, en razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Se ubican en la página 34. A ver, me confirman si coincide con ustedes la página. 31, profesor. 31, muy bien, gracias. Gracias, Marina. Página 31, entonces. Página 31. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a compartir entonces por acá. Listo, como siempre les digo, el conocimiento hay que construirlo. Empezamos a foja cero, ¿cierto? En página en blanco, aquí van a anotar lo que yo voy a definir. Dice, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Hola, profesor. Buenos días. Para ello, buen día, Yaren. Para ello, recordamos nosotros a qué? Al plano cartesiano. Ahora, ¿pero qué es un ángulo en posición normal? Primero vamos a definir qué es un ángulo en posición normal. Por acá voy a colocar, pero yo lo voy a definir gráficamente. ¿Está bien? Porque el concepto ya lo tienen ahí en su librito. Yo voy a definirlo y voy a hacer un gráfico. Por acá vamos a colocar número 1, ángulo en posición normal. ¿Qué cosa es un ángulo? Ángulo, primero hay que identificar, ángulo en posición normal. En posición normal. Ahí está. Para que un ángulo sea en posición normal, debe cumplir algunos requisitos o algunas normas. Un ángulo se le llama en posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial se encuentra en el eje positivo de las abscisas y el lado final en cualquiera de los cuadrantes. Voy a anotarlo por acá para que también lo tengan presente. Miren, un ángulo en posición normal es aquel ángulo, obviamente, es aquel ángulo cuyo lado inicial, ahí está, cuyo lado inicial, acá lo tenemos, cuyo lado inicial se encuentra ahí está, se encuentra en el eje positivo de las abscisas. Se encuentra en el eje, anoten eso, en el eje positivo de las abscisas. En el eje positivo, en el eje positivo, ahí está, eje positivo de las abscisas. Ahí está, las abscisas. Muy bien, acá lo escribo, abscisa. Listo. Su lado inicial se encuentra en el eje positivo de las abscisas. Y su lado final en cualquiera de los cuadrantes. Ajá. Y su lado final, acá lo escribo, su lado final, un momentito, y su lado final en cualquiera de los cuadrantes. Completan ahí, a ver. Un momentito que voy a recargar este lapicito. Y su lado final en cualquiera de los cuadrantes. Ahí está. Y su lado final, acá me falló el lápiz, su lado final en cualquier cuadrante.
cualquiera de los cuadrantes. Ahí está, ese es el lado final. El lado final se encuentra en cualquiera de los cuadrantes. Esa es la definición para un ángulo en posición normal. Ese es el ángulo en posición normal. Es aquel ángulo cuyo lado inicial se encuentra en el eje positivo de las abscisas y su lado final en cualquiera de los cuadrantes. Es lo que me dice la definición de un ángulo en posición normal. Muy bien, listo. Esa es la definición. Entonces ya tienen en mente, ¿qué cosa es, profesor, un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo cuyo lado inicial se encuentra en el eje positivo de las abscisas y el lado final en cualquiera de los cuadrantes. Y el plano cartesiano, ¿se acuerdan? El plano cartesiano, ¿en cuántas partes divide a dicho plano? Cuando ustedes trazan en 4, claro. El eje de las abscisas, eje X, y el eje vertical, eje de la ordenada, eje Y, divide en 4 partes. A esas partes les llamamos cuadrantes. ¿Está bien? A esas partes les llamamos cuadrantes. ¿Y en cuántas partes lo divide? Divide en 4 cuadrantes. Muy bien, en 4 cuadrantes. Vamos a graficar entonces qué cosa es un ángulo en posición normal y cuándo un ángulo no lo es. Entonces, para ello, listo, ya han anotado esta parte para hacer la gráfica, ya lo tienen, jóvenes. ¿Listo? Anoten esta definición. ¿Eh? También he estado dictando para que algunos, conforme estoy dictando, puedan escribir, ¿cierto? Y también lo he escrito por acá. ¿Listo? Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. Listo. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Un momentito acá, voy a... Tengo algunos de sus... Es la X, ¿no? Claro, las abscisas vienen a ser las X. Claro, muy bien. Las abscisas vienen a ser las X. A ver, un momentito, este lapicito si pinta. Ya, voy a ver un momentito, jóvenes, ahí. El lapicito no me deja pintar. Voy a reiniciar esto. Ahí nomás, no se vayan. Voy a reiniciar. Listo. Ahora sí, jóvenes. Entonces ya saben entonces ustedes qué cosa es un ángulo en posición normal. Ahora lo vamos a dibujar. ¿Cómo es un ángulo en posición normal? Para ello, según la definición, que ya lo tienen, para ello nos ayudamos con el plano cartesiano. Voy a dibujar por acá el plano cartesiano. Ahí está. Y voy a dibujar por acá, ¿listo? El eje de las ordenadas. Aquí tengo el plano cartesiano. Ustedes saben que el eje horizontal, ¿cómo se le llama al eje horizontal? Al eje horizontal, ¿cómo le llamamos? ¿Se acuerdan ustedes? Al eje horizontal se le llama eje X, ¿cierto? O también al eje de las X, ¿cómo le llamamos? Eje abscisas, ¿cierto? Y al eje vertical es el eje de las Y, Ordenada. se llama ordenada. Muy bien, ahí está. Ahora tenemos lo siguiente, atentos. Si tengo el eje de las abscisas y tengo el eje de las ordenadas, según la definición, un ángulo en posición normal era aquel ángulo cuyo lado inicial empieza ¿dónde? En el eje positivo de las abscisas. O sea, profesor, atentos, acá miren, yo puedo dibujar un ángulo, miren un momentito que acá tengo un compañero que está insistiendo que no puede ingresar. Ya, ahora sí. Listo. Yo tengo de repente un ángulo por acá. Voy a cambiar de color, a ver. Profesor, para que sea un ángulo en posición normal, debe salir del eje positivo de las abscisas. O sea, de acá debe salir, mira, siempre debe salir de acá. ¿Está bien? Y su lado, aquí debe ser su lado inicial. Voy a dejarle ahí azulito. Ahí está su lado inicial. Muy bien. Y su lado final puede estar en cualquiera de los cuadrantes, en el primero, en el segundo, en el tercero o de repente en el cuarto cuadrante. Supongamos que se encuentra por acá. Ahí está. Profesor, ¿ese será un ángulo en posición normal? Así es. El ángulo, según la definición, es aquel ángulo cuyo lado inicial sale del eje positivo de las abscisas y el lado final
en cualquiera de los cuadrantes. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Voy a ponerle de repente alfa. Muy bien. Ahí está. Ese sería un ángulo en posición normal. A ver, un momentito. Listo. Eso sería un ángulo en posición normal. Profesor, pero puede estar también en otro cuadrante. ¿Podría estar por acá también? A ver, vamos a graficar varios ángulos. Ustedes me van a decir, a ver, vamos a ver. Por acá hay varios, profesor. Ya. Miren, por acá le voy a poner, a ver, por acá voy a poner el ángulo. Por acá voy a poner el ángulo. A ver, Yaren, atento, Yaren, atento. A ver, entonces por acá voy a colocar lo siguiente. A ver. Ahí está. Por acá voy a colocar, a ver, por acá voy a colocar un ángulo beta. Por acá voy a colocar, a ver, un ángulo tita. Por acá voy a colocar un ángulo, a ver, omega. Por acá voy a colocar otro ángulo. A ver, acá voy a colocarle phi. Listo. He colocado varios ángulos para reconocer qué ángulos son ángulos en posición normal y cuáles no. ¿Está bien? Recordando la definición. La definición me dice que un ángulo en posición normal es aquel ángulo cuyo lado inicial sale del eje positivo de las abscisas y su lado final en cualquiera de los cuadrantes. Esa figurita lo tienen que dibujar. Ahora, profesor, vamos a enumerar cada uno de ellos. Ya, muy bien, miren. Vamos a empezar entonces. A ver, pero no olvidemos lo siguiente, de que la definición me dice de que un ángulo es en posición normal cuyo lado inicial se encuentra en el eje positivo de las abscisas. Entonces, por acá, voy a colocar acá el ángulo alfa. Les pregunto, ¿el ángulo alfa será un ángulo en posición normal? ¿Es o no es un ángulo en posición normal? Sí. Y, profesor, porque su lado inicial sale del eje positivo de las abscisas y su lado final. Su lado final del ángulo alfa, ¿en qué cuadrante termina? ¿En qué cuadrante termina? En el, a ver, ¿se acuerdan los cuadrantes? En el segundo. ¿Por qué? Porque acá tenemos al primer cuadrante en sentido antihorario. Por acá tenemos al segundo cuadrante. Por acá tenemos al tercer cuadrante. Ahí está, tercer cuadrante. Por acá tenemos al cuarto cuadrante. Ellos son los cuadrantes, no lo deben olvidar. Se cuenta en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Alfa, profesor, sí es un ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Acá lo escribo. En posición normal. Listo. Ahí está. Les pregunto, ¿el ángulo beta será un ángulo en posición normal? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿El ángulo beta será un ángulo en posición normal? ¿Sí o no? Profesor, hay que ver de dónde sale, ¿de dónde sale ese ángulo? ¿Está saliendo del eje positivo de las abscisas? Sí, profesor, también si es un ángulo en posición normal. Ahora les pregunto algo más. El ángulo omega, miren al ángulo omega, ¿será un ángulo en posición normal? ¿Será o no será un ángulo en posición normal? El ángulo omega. No. ¿Y por qué no es? ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? A ver. Porque no sale del lado positivo. Exacto, no sale del eje positivo de las X, está saliendo del eje Y, mira, de acá sale. Entonces, omega no es un ángulo en posición normal, ¿ok? No es. Ahí está, listo. Seguimos por acá. El ángulo θ, Tampoco, profesor. ¿será un ángulo en posición normal? Tampoco, profesor, no es un ángulo en posición normal, no es. Exacto. Perfecto, seguimos. El ángulo phi, Tampoco, profe. normal, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No, No, profesor. no, porque está saliendo negativo. A ver. Eso Pero no sale de Sí. sí es. ¿Por qué les explico? ¿Está saliendo o no? Mira, ¿de dónde sale el ángulo phi? Del eje positivo de las abscisas. dentro. Pero la única diferencia es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el primer tema de trigonometría? Los ángulos pueden girar así, mira, en sentido antihorario y en sentido
horario. Cuando gira en sentido antihorario es positivo y cuando gira en sentido horario debe ser negativo. El ángulo phi, profesor, sí es un ángulo en posición normal. La única diferencia de que ese ángulo es negativo. ¿Ok? La única diferencia, acá lo voy a anotar, de que ese ángulo es negativo, pero sí es un ángulo en posición normal, solo que, como está girando en sentido antihorario, debe ser negativo. Claro, es negativo, le coloco el signo menos. Profesor, ¿y los demás? Los demás ángulos en posición normal son positivos. Cuando gira en sentido antihorario, siempre son positivos, ¿cierto? Y cuando gira en sentido horario es negativo. Acá lo voy a especificar para que se acuerden. Cuando gira así antihorario, ahí está, antihorario, horario, es positivo el ángulo. ¿Está bien? No lo olviden. Y cuando gira en sentido horario, es negativo. Aquí está. Horario. Listo. Ahí está. Horario antihorario, ¿cierto? Antihorario positivo y horario negativo. Horario es derecha. Horario es Y hacia la derecha, antihorario claro. y es Antihorario izquierda. hacia la izquierda. Muy bien, listo. Esa es la definición que debemos tener claro. Ahora, aquí también introducimos el concepto de radio vector. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Quién viene a ser el radio vector? ¿Quién viene a ser el radio vector, profesor? Me acuerdo. El radio vector es la distancia que hay del centro del plano cartesiano ¿hacia dónde? Hacia cualquier punto del lado final del ángulo. Si este es el ángulo alfa, por acá de repente está su lado final, ¿cierto? Acá le voy a poner de repente un punto A. El radio vector viene a ser la distancia del centro hacia ese punto A. Profesor, y para el otro ángulo podría ser también desde el centro, por acá le pongo un punto de repente, un punto B, ¿cierto? Eso vendría a ser el radio vector. Aquí puede ser el radio vector 1 y acá hay otro radio vector, el radio vector 2. Eso era el radio vector. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba ese radio vector? Ya lo hemos visto. ¿Por el ¿Cómo teorema calcula? de Pitágoras? Así es. El radio vector se calcula con el teorema de Pitágoras, radio vector. Ahí está, radio vector. Listo. ¿Y cómo era, profesor? Era ese radio vector al cuadrado es igual a la abscisa, que es x al cuadrado, más la ordenada, que es y, también elevado al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Con eso trabajamos. Y ustedes saben que cada punto tiene sus coordenadas. Por eso es que trabajamos o calculamos el radio vector, ¿con qué? Con la formulita del teorema de Pitágoras. Muy bien. Anoten hasta ahí, jóvenes, y luego me confirman. Eso anoten en la página en blanco. Y con eso ahora sí, pasamos a la definición. Dime, ¿te escucho? En el esto, donde dice radio vector, la teoría dice que está con raíz. Ya, pero date cuenta, mira, date cuenta acá, mira, ve. Es lo mismo, Carrera. Claro, esta potencia, ¿cómo va a pasar a otro miembro? La potencia, ¿cómo pasa? Claro, Va a ¿cierto? pasar. Va a pasar como raíz. En la formulita está como radical. No hay problema, es lo mismo. Es lo mismo. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. ¿Ok? Anoten primero esa parte.
Ok, Gonzalo, ponte al corriente, anota lo que está aquí en la pantalla. Anota ahí, anota lo que está en la pantalla, los que han ingresado recién, anoten, anoten. Me confirman cuando completan. Muy bien, Yaret, ¿ya completaste? ¿Listos? Me confirman, confírmenme. Esta es la primera parte para reconocer lo que es o quiénes son los ángulos en posición normal, ¿cierto? El ángulo en posición normal es aquel ángulo que sale del eje positivo de las Ya, abscisas profesor. y termina en cualquiera de los cuadrantes. Muy bien, listo. ¿Y cómo se calcula ese radio vector? Aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, listo. Ahora sí pasamos a la definición, porque vamos a definir cada una de las razones trigonométricas de la siguiente manera. A ver, ahora sí, ya borro todo. No hay objeción, listo, continúan todos los demás. A ver, ¿quién más falta por ahí? Yaren, Yaren, bueno, Gonzalo entró último, ya acabó él. Profesor, Ya yo están los demás. ya copié ya. Está muy bien, excelente, ya copió, listo. Entonces seguimos. Borramos todo. Ahora sí. A ver, ya sabemos que es un ángulo en posición normal. Ahora vamos a definir las razones trigonométricas en función de quién, de esos ángulos en posición normal. Para ello, nuevamente, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. ¿Ok? Ahí está. Por acá voy a dibujar voy a dibujar un ángulo aproximadamente. Supongamos que tengo por acá un ángulo en posición normal que se encuentra en el primer cuadrante. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Y tengo su radio vector. Tengo su radio vector. Como tengo su radio vector, entonces por acá yo puedo hacer lo siguiente. A ver, a ver. Un momentito, un momentito. A ver que cargue esto. Un momentito que está cargando. Ahí tengo una figurita donde tengo el eje de las abscisas y el eje de la ordenada, ¿cierto? Ahí tengo ambos. Y también tengo el radio vector, el segmento que sale del centro o del origen del plano cartesiano, hacia un punto cualquiera. Ya, sí, seguía cargando. Listo, ahora sí. A ver, entonces, como habíamos mencionado hace un momento, el ángulo en posición normal es aquel ángulo que se encuentra en el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Nuevamente lo dibujo por acá. Listo, aquí lo tenemos y tengo el radio vector. Pero ustedes saben, hace un momento lo dije, de que por el radio vector, ¿cierto? Por el lado final de este ángulo, supongamos que este ángulo en posición normal es el ángulo alfa. Ahí está, mira, el ángulo alfa. Y por acá tengo un punto del lado final de ese ángulo en posición normal. Y ustedes saben que los puntos tienen sus coordenadas. Supongamos que por acá es el punto P. Y el punto P tiene sus coordenadas. ¿Y cuáles son sus coordenadas? Están en función de quién. La abscisa y quién más. Y la ordenada. ¿Cierto? Todos los puntos tienen su par ordenado, un primer numerito y un segundo numerito. El primer número corresponde a la abscisa y el segundo número corresponde a la ordenada. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Se acuerdan ustedes? Este es el eje de las X, ¿cierto? Y por acá tengo el eje de las Y. Por el punto por el cual pasa el lado final de ese ángulo en posición normal, voy a trazar algunas paralelas. Voy a trazar por acá paralelas. Trazo una paralela, miren, una paralela. A ver, voy a hacerlo en línea punteada para que se pueda distinguir. Una línea paralela al eje de las ordenadas. Mira, y también trajo una línea punteada paralela al eje de las abscisas, a ambos. Y se dan cuenta ustedes que del punto P al
trazar una línea punteada hacia el eje X, intersecta aquí al eje de las abscisas en un punto, ¿cierto? En un punto. Y ese puntito corresponde a la abscisa. Y lo mismo para la ordenada, por acá también intercepta en un punto que corresponde a la ordenada. Pero me doy cuenta de algo, del origen representado por la letra O de repente, hacia ese punto P, OP. A OP lo conocemos. ¿Cómo le llamamos a OP? A OP se le llama, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo dije hace un momento. ¿Distancia? OP, claro, es una distancia, pero le hemos dado Radio un nombre. vector, Radio radio vector. Exacto. R le voy a poner. Ahí está el radio vector. Ah, ya, profesor, así es. Así es. Y te acuerdas también de algo, mire, profesor, desde el centro del origen, perdón, del origen hacia la intersección de este punto, esto viene a ser una abscisa y la abscisa está correspondiendo a este punto. O sea, este pedacito sería X. ¿Está bien? Ese pedacito sería X. Y me doy cuenta, profesor, de aquí, la subida, esta línea punteada, corresponde al eje de la ordenada. O sea, sería esta distancia, Y le voy a poner, Y. Ahí está, si acá es Y, acá también debe ser Y. ¿Listo? Profesor, ¿y a dónde queremos llegar? Queremos llegar a esta figurita que se ha formado. Miren, miren esta figurita que veo acá, lo voy a pintar de fucsia. Esta figurita, ¿qué figurita es? ¿Qué figurita es? Es un Triángulo. Triángulo, rectángulo. triángulo Triángulo. rectángulo. Rectángulo. Claro, es un triángulo rectángulo. Y me doy cuenta, profesor, que al trazar una paralela, por acá forma 90 grados, por el otro lado también 90 grados. Pero me interesa acá, el triangulito que he pintado es un triángulo rectángulo. Ah, ya, profesor. Y me doy cuenta de que si acá está 90 grados, el radio vector, ¿quién viene a ser? ¿Quién viene a ser el radio vector? El radio vector viene a ser La hipotenusa. la hipotenusa. Ah, ya, profesor. Y si acá está el ángulo alfa, ¿Y qué vendría a ser? Y vendría a ser el El cateto opuesto. opuesto. ¿Y X qué vendría a ser? Mira, al costadito. Cateto Adyacente. adyacente. Cateto adyacente. Por eso es que para calcular el radio vector, nosotros hemos dicho, profesor, para calcular el radio vector, ese radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada también al cuadrado. ¿Se cumple, profesor, el teorema de Pitágoras? Por supuesto, se cumple ese teorema. ¿Por qué? Porque hemos formado un triángulo rectángulo. Pero ahora vamos a decir, ese radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. No lo olvides, si yo quiero calcular, profesor, el radio vector, o una abscisa X o la ordenada Y, empleo el teorema de Pitágoras. Y como estaba en la formulita, esa potencia pasa como raíz. El radio vector sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Muy bien, entonces con eso podemos calcular cualquiera de los lados. El radio vector, la abscisa o la ordenada. Ahora, por acá viene la definición. Atentos acá, esto es importante que aprendan. La definición, profesor, la razón trigonométrica seno de alfa. Allá, seno. ¿Cómo calculamos seno? Ordenada, ordenada sobre radio vector. Exacto, ya no vamos a decir ahora cateto opuesto sobre hipotenusa, no. ¿Con quién trabajamos acá? Si aquí está alfa, profesor, seno es el cateto opuesto, pero ahora ¿quién es? La ordenada sobre la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa? El radio vector. Entonces mi definición ahora, seno sería ordenada sobre radio vector. Esa es la definición que Profesor, debemos el tener en coseno mente es ahora. abscisa sobre radio vector. Exacto, profesor. Continuamos. El coseno de ese ángulo en posición normal alfa sería el cateto adyacente, que ahora es la abscisa. La abscisa, que es X, sobre la hipotenusa, que ahora es el radio vector. Profesor, tangente es ordenada sobre abscisa. Exacto. Tangente sería el cateto opuesto, que es la ordenada sobre la abscisa. Profesor, ¿y Tangente, cotangente? abscisa sobre ordenada. Cotangente simplemente lo invertimos. Cotangente sería lo inverso de tangente. Abscisa sobre ordenada. Y luego tenemos secante. ¿A qué Radio sería igual vector sobre secante? abscisa. Secante sería el radio vector ¿sobre quién? Sobre la abscisa X. Ahí está. Y luego cosecante de Radio alfa. vector sobre ordenada. Muy bien. Cosecante de alfa sería radio vector sobre ordenada. Y esta es la definición que ustedes ya deben conocerlo y tenerlo en mente. Anoten esa definición, jóvenes, la figurita con la definición
de cada una de las razones trigonométricas. Entonces, cuando yo les pregunte ahora en una operación, profesor, seno, ¿qué es igual? Ustedes deben responder ordenada sobre radio vector. Coseno, abscisa sobre radio vector. Tangente, ordenada sobre abscisa. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Secante, radio vector sobre abscisa. Cosecante, radio vector sobre ordenada. Y para no olvidarlo, por acá lo vamos a anotar. A ver, por acá, profesor, a veces las variables no se acuerdan, entonces, X, recuerden que es la abscisa. ¿Ok? Anoten todo lo que está en la pantalla. Abscisa. Muy bien, X es la abscisa. Y viene a ser la ordenada. Ordenada. Muy bien, ordenada. Ahí está, ordenada. Y finalmente, R es el radio vector. Muy bien, radio vector. Ahí está. Radio Profesor, vector. Dime, te escucho. claro, es una R, ¿no? Sí, R. Es una R. Me parece una Y. Parece. Acá, mira, acá la Y tiene su colita, mira, su colita. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Todos mis Y tienen su colita. Acá tiene. El radio vector no tiene colita. Me parece Y, pero la Y tiene su colita para mi escritura acá. ¿Está bien? Y con su colita es la ordenada. R sin colita es el radio vector. Muy bien, muy bien. Estoy viendo la hora. Muy bien, gracias por el tiempo. Listo. Esa es la definición básica y con eso ya nos sale todos los problemas. Ya ustedes se acuerdan de cómo se calcula el radio vector con la formulita del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y la definición de Ya cada está, uno. profesor. Dime, ¿te escucho? ¿Ya está? Muy bien, listo. Sí, profesor, ya está. Ya, excelente. Lo demás Profesor, yo completen. tenía copiado toda esa parte, la de Allá, muy secante. bien, listo. Entonces, jóvenes, ahora sí atacamos a los problemas, porque hemos hecho un repaso de esto para ver la definición, qué cosa era el radio vector, ¿listo? Y para poder calcular el radio vector, ese radio vector al cuadrado es igual a la abscisa, acostúmbrense, X ya es abscisa, Y es ordenada, ¿está bien? La abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Todo eso es igual al radio vector también al cuadrado. Muy bien, listo. Me confirman si ya tienen toda esa definición para poder continuar. Ahora sí nos pasamos a practiquemos en la siguiente página. La página, a ver, me confirman dónde está practiquemos. Tú ya que acabaste, Gonzalo. Practiquemos en qué página está. 32. 32, muy bien. Se ubican en la página 32, jóvenes. Nos ubicamos en la página 32 de practiquemos y con esta definición vamos a resolver todos esos problemitas. A ver, nos quedan 4 minutos sobrados para hacer un par de ejercicios. Listo, ahora sí, lo voy a subir. Aquí teníamos también la definición. Ahí está, no hay problema. Listo, borramos todo esto. Listo, a ver. Esta primera parte es sumamente sencillo porque me dice, para reconocer la formulita, calcular el radio vector del punto 3.4. Profesor, este punto tiene ¿El sus radio vector coordenadas. vale 5? Exacto. Profesor, supongamos que este punto sea el punto P, supongamos. Tiene sus coordenadas 3, punto y coma, 4, ¿cierto? 3, punto y coma, 4. Y me pide radio vector. Pero ustedes saben algo, de que el primer numerito corresponde a la abscisa y el segundo numerito corresponde a la ordenada. Entonces, profesor, me acuerdo de la formulita. El radio vector al cuadrado es igual a la abscisa x elevado al cuadrado más la ordenada, que es y, también elevado al cuadrado. Mira, sale Profesor, rapidito. si está haciendo, no hay necesidad de dibujar nada, ¿no? Claro, en este caso no hay necesidad de dibujarlo, porque ya ustedes conocen rápidamente, ¿cierto? En otros casos sí vamos a dibujar, pero en los primeros acá es solamente ubicar el punto, ¿cierto? Ubicas el punto, 3,4, ¿quién es la abscisa, quién es la ordenada? Entonces por acá diremos que la abscisa es 3 al cuadrado, más la ordenada es 4 al cuadrado, y es un pitagorazo solamente, ¿cierto? Claro, el radio vector al cuadrado es igual. La abscisa 3 al cuadrado es 9, más la ordenada 4 al cuadrado es 16, lo sumamos, ¿cierto? Y ahí obtenemos el radio vector. Sería, ¿cuánto es la suma ahí? Sería 20. 25. 25. La Radio vector potencia vale pasa como raíz, la potencia, claro, raíz cuadrada de 25 nos daría
5. Ahí está. Listo, ¿cierto? Claro. De esa manera vamos a calcular, ¿qué cosa? El radio vector, ¿cierto? Y para que ustedes puedan identificar más o menos los puntos, así a grosso modo, miren, aproximadamente como los dos son positivos, debe estar ese puntito en el primer cuadrante, ¿cierto? Debe estar en el primer cuadrante. Y aproximadamente por acá, como 3 es la abscisa, por acá 3, ¿cierto? Y 4 es la ordenada, por acá 4. En la intersección, ahí se ubica ese puntito. Ahí se ubica ese puntito. Ahí está. Profesor, ¿y si Ahí fuera está ese negativo? puntito. Si fuese negativo, ya puede estar en otro cuadrante, ¿cierto? En otro cuadrante, ya sea en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Y el radio vector es esta distancia. Lo que hemos calculado es esto de acá. R. ¿Aplicando qué cosa? El teorema de Pitágoras. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos por hoy. Eso está súper fácil. Ya el día viernes avanzamos más ejercicios. Muy bien. Listo, jóvenes. Espero que quede claro. Yo sé que sí. Nos vemos ahora sí. Hasta la próxima clase, jóvenes. Bye con Chao, todos. profesor, Chao, cuídese. chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye Chao, con todos. profe. Profesor, nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos, chicas. Nos vemos.